Saludos a todos. Vamos a dar inicio a la presentación de este documento sobre la relación entre la plasticidad de las arcillas, en el caso de la ciudad de Cúcuta, en 10 sitios estudiados, y qué capacidad de expansión se determinó ante cambios de humedad y cambios de temperatura. Básicamente se ha encontrado que pues, las arcillas tienen una capacidad expansiva por cambio de humedad, pero también tiene una capacidad expansiva cuando se calientan a altas temperaturas por calcinación por encima de los 1000 grados centígrados. Entonces le da unas propiedades piroplásticas de expansividad que son interesantes desde el punto de vista de fabricación de algunos materiales ligeros. Este trabajo pues forma parte de una serie de trabajos que viene realizando el Grupo de Investigación de la Universidad para dar un uso adicional a las arcillas de Cúcuta, pensando en su apropiación para este tipo de materiales. Desde hace tiempo pues ya se conocen las propiedades expansivas de las arcillas y en algunas partes del mundo se han utilizado para fabricar materiales ligeros, específicamente concretos y algunos prefabricados livianos. Estas propiedades de las arcillas se refieren a sus características mineralógicas, donde tienen propiedades de absorber agua, hacer un cambio en las láminas de arcillas en cuanto a su tamaño, en cuanto a la separación de esas láminas de arcillas por los procesos de hidratación. Lo mismo ocurre cuando ocurre un proceso de calcinación, en los cuales pues también al sobrepasar unas temperaturas determinadas por encima de los 600, llegando ya después a los 1000 grados centígrados, la estructura del material tiene unos cambios por piroplasticidad y viscoplasticidad que aumentan su volumen. Ya pues se han hecho algunos estudios en varias partes del mundo y también aquí en la universidad por el ingeniero Rafael Cáceres, el ingeniero Jorge Sánchez del grupo de investigación, y este forma parte de un trabajo continuado para caracterizar ahora específicamente 10 sitios de la ciudad para su comportamiento y ver qué correlación existe entre su plasticidad, sus propiedades de expansión en húmedo y sus características de expansión por calcinación. En primer lugar, pues lo que se busca es determinar una caracterización de las arcillas utilizando una metodología convencional de método de clasificación de los suelos, que es la carta de plasticidad de Casagrande, en la cual se determina el límite líquido y el límite plástico. La diferencia entre estos dos parámetros es lo que se denomina el índice de plasticidad. Entonces, una vez determinado el índice de plasticidad de estos materiales, se procede a hacer también unas pruebas de ensayo de expansión libre en probeta, en la cual se toman unos 5 gramos de arcilla pasada por un tamiz y se vierten en una mezcla en agua y también en un material como el queroseno para comparar cuál es la expansión que sufre este material en agua comparado con el material patrón, y la diferencia entre estos dos parámetros me da el índice de expansividad. La otra prueba ya corresponde al objetivo que se busca, que es conocer las características de calcinación de estas arcillas, la cual se hace en unas muflas donde se toman unos pellets de arcilla y se llevan a un proceso donde se calientan a una temperatura inicialmente de 600 grados centígrados y luego se pasan a una temperatura de 1100 grados centígrados. Este proceso en total dura unos 5 minutos y el volumen inicial de los pellets de arcilla comparado el volumen final con ese volumen inicial nos da el índice de expansión por calcinación por esa temperatura. Los resultados obtenidos de las arcillas básicamente nos muestran que dos de las arcillas, digamos casi que las tres, la muestra 1, la muestra 7 y la muestra 2, estuvieron en un rango de plasticidad medio a bajo, menor el índice de plasticidad al 15%. Las otras muestras, unas 4 muestras, las 4, las 5, las 9 y las 10, estuvieron por encima de 15 y por debajo de 30, y
tenemos otras 3 muestras, la 3, la 8 y la 6, que ya tuvieron un grado de plasticidad más alto, por encima de 35%. Eso nos da pues 3 grupos importantes de arcilla para analizar, las cuales luego se correlacionan con sus correspondientes resultados de expansión libre que mostramos aquí en esta gráfica. Se observa obviamente que las arcillas de menor plasticidad, con menor índice de plasticidad, estuvieron con menor índice de expansión, menos del 10%. Las arcillas ya en el rango medio, 4, 5, 9 y 10, llamadas de esa manera, tuvieron un rango de plasticidad, de expansión, perdón, entre el 20 y el 30%, y ya por encima del 35%, el 40%, estuvieron las arcillas 3, 8 y 6, que tenían índices plásticos alrededor o por encima del 40%. Entonces, estos materiales nos muestran una muy buena correlación. En este caso, vemos que el índice de correlación es bastante alto, y eso nos va indicando que efectivamente, como se espera, pues hay una muy buena correlación entre la plasticidad y la expansión libre. En cuanto a la calcinación, se observa una tendencia similar, también con una muy buena correlación, teniendo una expansión por calcinación menor del 10% para arcillas de menor plasticidad, una expansión del orden entre el 20 y el 35% para las arcillas de mediana plasticidad, y expansiones por encima del 35% para las arcillas 3, 8 y 6, que eran las de mayor plasticidad, y se observa una muy buena línea de tendencia, una muy buena línea de correlación para estos materiales. Entonces las conclusiones básicamente las hemos estado diciendo, que las arcillas con esa expansión de plasticidad inferior al 20% presentaron una expansión por cambio de humedad y por calcinación inferiores al 10%. Entonces las arcillas de menor plasticidad obviamente presentaron la menor posibilidad de expansión por volumen y por calcinación. Y las de mediano rango también estuvieron dentro del mediano rango, asociado a la buena correlación que hay entre estos dos parámetros. Y por último, las arcillas más expansivas, con índice de plasticidad del 30 al 40%, presentaron los índices de expansión más altos, tanto por expansión libre como por calcinación. Eso pues nos da una buena indicación de que simplemente caracterizando los suelos con las pruebas sencillas de clasificación de Casagrande, ya nos va indicando también su potencial para uso de esos materiales, que aunque en obras civiles no son muy indicados y pueden ser problemáticos para la construcción de obras civiles, sí son un buen indicador estos suelos de alta plasticidad para fabricar concretos o arcillas livianas producidas por calcinación, y que puedan servir para la producción de agregados livianos o para otros usos industriales. Muchas gracias, y aquí pues tenemos una relación de las referencias que hay sobre este tema.